Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día. Tal como les dije en el segmento anterior, hoy vamos a tener una especie de debate, reflexión, análisis, contrastes de ideas entre dos dirigentes políticos. Mario Dunn, experto en el tema municipal, pero que ha estado mucho tiempo en la arena política, y Sergio Grafe, politólogo, también con mucho tiempo en la arena política. Uno identificado con el movimiento del socialismo, otro identificado con el socialcristianismo, para no decir Copey, porque hay como varios Copey, ¿no? Entonces, como varias dimensiones latinas. Entonces, bueno, como pero... un solo pueblo. Un solo pueblo, así es. Pero bueno, con ellos yo quisiera conocer la versión y la opinión que tuvieron acerca de este proceso de primarias de la oposición, conocer si también fueron sorprendidos en cuanto a la participación. Vamos a empezar con Mario Dunn. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, hermano Jairo, Sergio, a la audiencia de Frente a Frente de Mira TV. Dices que si nos sorprendió. Por supuesto que habían expectativas en doble sentido en relación con el proceso de realización de la primaria, pero particularmente con los resultados. Y los resultados se miden de dos maneras, es decir, por la cantidad de afluencia de personas y por, finalmente, los números que favorecían a uno de los candidatos en disputa. Y de manera tal que esa expectativa, en lo que a mí respecta, creo que fue superada, dado los resultados, como lo hemos dicho, la cantidad de personas. Si en el país se estima, de acuerdo con el segundo boletín de la Comisión Nacional de Primaria, participaron el domingo unos 2.450.000, por allí, 2,5 millones. Esperemos el tercer y definitivo boletín. Ya eso es un número suficientemente significativo que, según las estimaciones que se hacían antes de la cantidad de votantes, que estaba entre 1 millón, 1,5 millones, muy pocos, salvo Sergio Grafe, que le leí una declaración según el cual los números podrían estar, lo dijo creo que 1 o 2 días antes, superando los 2 millones, pues fueron satisfechas plenamente esas expectativas, con creces, pues, ¿no? Y ese es un buen dato, que revela la disposición ya demostrada en hechos reales del domingo, ya no en conjeturas, estimaciones o proyecciones, de la asistencia de la gente. Hay que verlo como un indicador de la disposición de los ciudadanos de ejercer el derecho al voto, es decir, de asimilar la ruta electoral definitivamente, y esa es la mejor demostración que habría que destacarlo de primero. Y luego los resultados que favorecen a uno u otro candidato, en este caso con más del 90% a favor de María Corina Machado. De manera pues que esos indicativos revelan como un primer ensayo, como un primer ejercicio que tenía un propósito específico, obtener una candidatura, ya se tiene, pero que revela, proyectándola al 2024, la potencialidad electoral de los venezolanos, de los ciudadanos, de participar ahora con mayor estímulo e incentivo en las elecciones del 2024 para enfrentar la candidatura de Nicolás Maduro. Eso creo que son los dos primeros hechos que me toca destacar en primer momento de los resultados del domingo 22. Bueno, Sergio, 2 minutos habló Mario Dunn. ¿Y cuántos tenía? Tenías 2 minutos. Ah, ok. Coincido en líneas generales con la opinión de Mario. Yo sí debo confesar que me equivoqué en la proyección de participación electoral, porque yo estuve trabajando el tema organizativo de la primaria en el municipio de Guayquipuro, y especialmente en lo relacionado con los centros nucleados. El Guayquipuro funciona, lo pongo como un ejemplo que supongo que pasó en muchas partes del país. En Guayquipuro funcionaron 22 centros en las 7 parroquias, y en Los Teques había 15, y los 15 centros originales, Jairo, este es un dato importante, fueron movidos por lo menos 8. Entonces era un problema para informar al elector cuáles eran los centros nucleados, porque cada vez se estaba moviendo, porque la persona que lo prestó ya no quiso, por presiones, etc. Yo supuse, digamos en base a esa información manejada directamente, que la participación iba a ser baja, porque
los electores no tenían la información precisa de dónde quedaban los centros. Sin embargo, 2 días antes del 22 se corrigieron todas las situaciones y se difundió la información y resulta que la participación fue impresionante desde el punto de vista de lo esperado. Yo tengo números sobre Guayquipuro. En Guayquipuro votaron 24.000 personas en las 50 mesas de los 22 centros. ¿Números oficiales? Sí, números oficiales. En Carrizal 6.000 y pico y en Los Alias 9.000 y tanto. En el caso de Guayquipuro, yo por ejemplo creí que efectivamente la participación iba a ser menor porque no veía la manera de que el elector se informara. Sin embargo, la gente llegó a los centros. Me impresionó la búsqueda, la intención, como bien decía Mario, porque es que el deseo de cambio puso a los ciudadanos en el compromiso de también hacer su parte, y yo no tengo duda de que la mayoría de las personas que llegaron a los centros de votación fue de manera espontánea, pero además de eso, porque buscaron ellos mismos la información de los centros nucleados, y es un indicador, yo termino. En el próximo, no, ya se acabó el tiempo, compañero, estamos debatiendo aquí, ya se acabó el tiempo. A la luz de los hechos, es importante lo que estaba revelando Sergio, pero a la luz de los hechos hay unos resultados. Tú decías, yo lo iba a incorporar como parte de la pregunta que iba a hacer ahora, la gente fue a votar de manera espontánea, realmente. Eso sí lo dijimos aquí siempre, que no era un tema tanto de movilización partidista ni de las llamadas maquinarias, sino que la gente iba a votar de manera espontánea. Voy con Mario. A la luz de los resultados, ¿qué lectura hay que hacer ahora? Bueno, los resultados demuestran ya de manera fehaciente, insisto, en que los ciudadanos han asumido la ruta electoral con una proyección que es el 2024. Y lo hacen al favorecer a María Corina Machado, tratando de reflejar en ella, por la motivación y el incentivo que la candidata Machado creó en el seno de los venezolanos, de que ella es quien mejor expresa el sentimiento de cambio en las elecciones del 2024. De manera pues que hoy María Corina está investida de una grandísima responsabilidad porque, bueno, terminaron la primaria, pero este es el punto de inicio de un nuevo proceso, una segunda fase del mismo proceso de la ruta electoral conducente a la obtención definitivamente, esta vez sí, del candidato unitario para enfrentar a Maduro. De manera pues que eso es lo que hay que transitar. Ella por ahora representa el sentimiento de cambio depositado abrumadoramente en ella, y esa lectura revela, diversos aristas, pudiera ser que nosotros interpretemos del asunto, pero es casi como depositar en una persona, en un liderazgo que está por formarse. Ya ella representa una potencialidad en el ejercicio del liderazgo, pero va a depender ahora mucho más de cómo canaliza en torno de sí y de un proyecto colectivo que vaya más allá de ella, para que sea la expresión de otros sectores que participaron en las primarias. No olvidemos que el candidato unitario hoy ya lo es de todos, ya no hay una disputa entre ellos, ya hay una candidata que los represente a todos, a la plataforma y a quienes apoyaron las elecciones primarias, como en el caso del MAS, Fuerza Vecinal, incluso la misma María Corina, que no forma parte de la plataforma 20 Venezuela, ya forma parte de ese equipo que habrá que redimensionarlo, reestructurarlo para orientar ya un trabajo colectivo para la obtención de la candidatura unitaria definitiva. Listo, voy con Sergio. Sergio, a la luz de los hechos, ya la participación es una cosa, los resultados son otras. A la luz de los hechos, ¿qué análisis haces tú? Bueno, yo creo que ayer más que una candidata presidencial se escogió a una lideresa. Es decir, los resultados electorales, la diferencia fue tan grande. Estamos hablando de un 93% para una sola candidata y eran 10 candidatos. Es decir, el 7 restante se lo dividen los 9 que compitieron. Eso le da un estatus político que trasciende el mero hecho de la candidatura. Y por eso creo que a partir de ahora lo que procedería
en el caso de la candidata, es tratar de construir unidad. Aquí hay dos palabras claves en este país producto de esa participación de ayer, que es el deseo de cambio, pero un cambio en unidad. Y creo que en esta segunda etapa le toca a María Corina enfrentar una situación que no va a ser difícil, que no va a ser fácil, mejor dicho, que va a ser muy difícil, que tiene que ver con el asunto de la inhabilitación. ¿La iniciativa la tiene que tomar ella? Totalmente, totalmente. Yo creo que, por eso te digo que no solamente se eligió un candidato presidencial, se eligió una lideresa, y en este momento es importante que los líderes asuman la responsabilidad de buscar a los aliados. Por ejemplo, esos comandos de campaña tienen que estar integrados desde el nivel nacional hasta el nivel más bajo, con todas las fuerzas, no solamente las que participaron en esa primaria, sino con factores que se van a incorporar con toda seguridad. Eso debe ser una iniciativa que debe tomar la misma candidata, porque tiene la fuerza política para hacerlo y tiene la confianza de la mayoría de los venezolanos. Amigos, estamos conversando en la mañana de hoy con Mario Dunn y Sergio Grafeta, haciendo un análisis y una reflexión finalmente sobre este proceso de primarias. Tengo activo el teléfono de la mensajería, el 0424-232-3228, para que ustedes también participen y expongan sus opiniones. Voy ahora con Sergio y lo hacemos a la inversa. Sergio, este tema de la inhabilitación política, que evidentemente quienes pensaban que esto iba a limitar el resultado, desde mi punto de vista más bien creo que lo potenció. Creo que la gente actuó con rebeldía, como normalmente también la gente vota cuando lo que llamaban anteriormente el voto protesta. Ahora, este tema de la inhabilitación, y esta pregunta va para ambos, este tema de la inhabilitación, ¿atenderlo en este momento es extemporáneo o hay que atenderlo de una vez? Mira, no, yo creo que hay que atenderlo de una vez. Pero queda un año, todavía estamos un año. Pero el tema es que tú debes aclarar esa situación lo más pronto posible. Fíjate, yo te quiero mencionar dos elementos que en mi opinión se pueden conjugar para resolver la problemática de la inhabilitación política, por cierto. Es bueno decirlo, esa inhabilitación no tiene ningún sustento jurídico, ni administrativo, ni ninguna variable que implique violación de ninguna norma en cuanto al tema procedimental. Pero si tú te lees el punto 11 del acuerdo número 3 de Barbados, que acaba de ser aprobado por la oposición que participó en la primaria y el gobierno, hay un elemento allí que, en mi opinión, abre el camino, abre la puerta para que se resuelva la situación de María Corina en cuanto a su inhabilitación. Que es que en ese texto dice que podrán ser candidatos presidenciales los que cumplan con los aspectos legales y constitucionales, más o menos en líneas generales es la idea. El gobierno y el PSUV he tratado de manejar la matriz de opinión de que no hay posibilidad de que habiliten a María Corina para inscribirse. Eso en principio no es verdad. E insisto, creo que la clave está en dos instrumentos: los acuerdos de Barbados y la falla procesal que hizo la Contraloría General de la República con la última inhabilitación de María Corina. Ese procedimiento fue absolutamente ilegal, es decir, creo que se hizo a propósito para poder tener la manera de regresarse y habilitar a María Corina de tal manera que el gobierno no quede en ridículo y tampoco lo comprometa, porque al fin y al cabo, aunque se sabe que los poderes públicos en este país están supeditados al Ejecutivo, la Contraloría formalmente es un órgano autónomo. Entonces, es posible resolver la problemática de la habilitación de María Corina sin que haya la violación de ninguna norma, simplemente poner las cosas de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y en mi opinión, esa es la ruta que va a aplicar el gobierno, porque este es un fenómeno que tienes que controlar de alguna manera. Y María Corina en este momento es la gran electora de Venezuela, sea candidata o no sea candidata, que después puedo desarrollar esa tesis. Bien, Sergio, Mario, la misma pregunta. ¿Es temporáneo ese tema en este momento? Hay que dejar que la ganadora también disfrute de un merecido proceso de luna de miel, ¿no?
Bueno, no, decíamos en el segmento anterior que las primarias del 22 pasa a ser el punto de inicio de una nueva fase dentro del mismo proceso de búsqueda del candidato unitario. Y para obtenerlo, y en relación con María Corina, que está inhabilitada, creo que hay que abordar de igual modo, como lo señala Sergio, pronto, ya, porque el lapso de inscripción... Eso no comienza a generar como un clima de discordia. Incorporarlo como un elemento demasiado importante, porque puede ser a la postre, si no se aborda desde temprano, un obstáculo definitivo que impida que ella pueda ser inscrita en el CNE. De manera que hay que abordarlo, porque esto hoy día está ya señalado la imposibilidad. Si tuviese que inscribirse hoy en el CNE, no podría hacerlo. Cuando le corresponda hacerlo, vamos a esperar el cronograma electoral, que se haga el anuncio de cuándo serían las elecciones del segundo semestre del 24. Imaginemos que se convocan para el 1 de agosto del 2024. Si se retrotrae el cronograma, la inscripción de los candidatos que aspiren podría hacerse en febrero o en marzo. Para entonces debe estar resuelto o debe intentar resolverse la inhabilitación para poder materializarse la inscripción de María Corina. De manera pues que no lo veo como extemporáneo, lo veo como necesario y además forzoso que se haga, pero no solo como un hecho aislado de carácter administrativo o jurídico, sino como un proceso político de legitimación de la voluntad popular expresado el domingo, que se materialice. Es decir, la legitimidad puede ser un principio abstracto si esta no se concreta en un hecho cierto, es decir, que ella pueda inscribirse. Ahora, allí hay muchas variables, además de lo administrativo y lo jurídico, que es lo político, y fundamentalmente lo político. Y ese tema está en la mesa de negociación, como señala Sergio, efectivamente, en la parte número 11 de ese acuerdo, aparece señalado el asunto, de manera que también a nivel internacional... Lo vamos a abordar, Mario. Ese tema debe ser considerado. De la pausa, regreso de la pausa. Bueno, también hay participación de la gente. Buenos días, muy buena la entrevista, los dos invitados, felicitaciones, saludos a Mario y a Sergio Grafe de parte de Argenis Villegas. Es la candidata y punto, el pueblo la quiere, el tal Brito respira por la herida, hasta la esposa de él votó por María Corina. A María Corina le inhabilita es el miedo del gobierno, una candidata que los barre, la opinión de la gente. Sí. Buen día amigos, soy del Caribe, yo estuve en la cola por 2 horas y vi la participación que fueron superadas a lo que se esperaba. Hay que cambiar este gobierno, pero debemos hacerlo con el voto, con la verdad. Tuve que recortar muy grande. Bueno, mira, aquí hay un mensaje que estoy recibiendo. Jairo, admiro tu valentía y tu entrega por el país. Ayer tuviste el valor de hacer comentarios de la primaria, mientras en otros canales entrevistaban a empresarios, músicos, poetas, locos y alacranes. La autocensura también está destruyendo al país. Buen día, licenciado Jairo Cuba. Ojalá María Corina haga un buen trabajo, porque le dimos los votos para que ese cambio que queremos como ciudadanos. Tengo muchísimas mensajerías, pero tengo que hacer una pausa. Al regreso continuaremos con esta reflexión. No es un debate y no es una carga, son mis amigos. Ya venimos. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV, la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter, 0424-232-3228, el teléfono de nuestra mensajería por texto y por WhatsApp. Vamos a seguir otro mensaje aquí. Buenos días. Jairo, la gente demostró que está dispuesta a ir a votar. Vamos a irnos rápidamente para WhatsApp, porque tengo mensajes de texto normales y tengo también mensajes de WhatsApp. Lo que pasa con el WhatsApp es que la gente envía muchos muñequitos, mucha estampita, muchas cositas, y eso complica. A ver, Emilio Rojas, saludos a mi primo hermano Sergio Grafe Pérez, chaparreño de pura cepa, para decirlo como lo dice él. El primo mío. Emilio José Rojas Farfán, militante y defensor de la revolución bolivariana. Yo no sé si
Emilio Rojas Farfán considera que esto fue un fraude, ¿no? Me gustaría conocer esa opinión. Por aquí se reporta el señor Juancho Álvarez, no suena, ¿no? Sí, vale. Buenos días, Jairo. Bueno, de verdad que lo vuelvo a decir. La gente que quiere utilizar esta red y este espacio que damos de comunicación para descalificar a los demás con capucha, yo no lo voy a permitir. Si se quita la capucha, probablemente lo permita. Buenos días, Jairo. Muy cierto tu denuncia. A esto se le agrega que las personas que hacen cola y amanecen ahí dejan todo sucio, toda clase de porquerías, huele horrible. Yo camino eso todos los días y lo tengo que hacer por la mitad de la carretera porque es horrible caminar por la acera. No voy a entrar en ese debate porque ya lo superé en esa opinión, pero eso tiene responsabilidad. Responsabilidad. Después voy a abordar ese tema. Buenos días, Jairo. Invitados de lujo, la primaria fueron un éxito. El pueblo entendió que la única ruta es la electoral y lo demostró masivamente. Y eso el gobierno le molesta. Por eso no respeta este proceso ciudadano. ¿Ustedes esperaban esta reacción del gobierno con relación a el resultado de las primarias? Yo creo que al gobierno incluso lo ve desde dos ángulos. Uno, el surgimiento de una candidata que ellos deben haberla monitoreado a través de las distintas salas situacionales. Ellos sabían el resultado anticipado. Yo creo que, pero quizás lo que también terminó sorprendiéndolos es esa participación de 2 millones. Con un poquito más de participación, bueno, la situación electoral del gobierno se pone comprometida. ¿Qué opinión merece esa reacción del gobierno, Mario? Tú que eres el más ponderado de los dos. Bueno, no, yo creo que el gobierno reacciona tarde y de la peor manera. Tarde porque recuerden que durante el proceso conducente de las primarias del 22, ¿cuánto se dijo de que el gobierno la iba a dinamitar a las primarias, de que iba a decidir el Tribunal Supremo en virtud de algunos de los requerimientos de algunos personajes que el gobierno los ha tarifado para que cumplieran ese rol, con el propósito de que antes del 22 las primarias pudieran ser abortadas o eliminadas mediante una sentencia del tribunal o mediante cualquier otro mecanismo? No lo hicieron y yo creo en la palabra de Gerardo Blay, que él señala su opinión como coordinador de la mesa de negociación en Barbados, que las primarias llegaron a término porque la mesa de negociación estaba activa en Barbados. Y ese tema para el gobierno hubiese sido un contrasentido para finalmente llegar al acuerdo que se llegó, impedir que las primarias se realizaran. Afortunadamente fue así. Y digo extemporánea, tardía y grotesca que lo haga en los términos que lo está haciendo. De todas maneras, yo creo que eso, el gobierno puede hacer lo que ha hecho antes y lo está haciendo ahora. No nos sorprende, porque esa es una práctica, un modus vivendi en materia política, lo cual le agrega más, digamos, más pasivos. Pero no termina descalificando el discurso del gobierno. Bueno, le agrega más pasivos, justamente a eso iba, a su ya inveterado discurso de negación de la democracia y del ejercicio de los derechos democráticos de los ciudadanos. Eso le agrega más pasivos. Pero ¿cómo convences, Mario, a la base del PSUV de que esto fue un fraude cuando la gente tuvo que vivirlo en la matica, por ejemplo? Y la gente, bueno, para seguir, eso le agrega más pasivo al talante autoritario del gobierno. Yo creo que es un error estratégico del gobierno tratar a posteriori de negar una realidad que la población pudo constatar presencial y visualmente. Incluso esos números de los 2 millones y tantos que votaron en las primarias, unos cuantos que no se puede determinar, son gente del chavismo, el chavismo de base, que también está descontento y también procura el cambio y vio y ve una oportunidad en el liderazgo y en el procedimiento democrático. Yo creo que el gobierno cometió un error al señalar fraude, al decir unos números de los 600.000 cuando hay evidencia tangible, fáctica, que se puede constatar que fueron muchos más, 3, 4 veces más de lo que el gobierno. Es increíble, la gente no le va a creer. Y eso se le va a revertir, perdiendo aún más la poca credibilidad que pudiera tener.
Grafe, ¿qué observación haces tú de esa reacción? ¿Te sorprendió? No. ¿También te sorprendió esa reacción? No. Yo creo que ese era un discurso esperado, no coincido con Mario. Te voy a poner un ejemplo que yo lo viví. Yo fui monitor de un centro electoral en Variantes de Guaya. Y el chavismo de allá, los representantes del chavismo son amigos míos. En ningún momento hubo violencia, conversamos durante el proceso y estaban muy desmotivados, desmoralizados, porque veían personas allí que creían que los estaban acompañando en el oficialismo y fueron a votar en la primaria. Yo creo que ese es un discurso que es coherente con evitar una desmoralización masiva en el chavismo y tienes que darle algún argumento que, aunque suene irracional, para efectos internos tiene tiene impacto. Ellos tienen ¿Bueno que o malo? Es decir, para efectos internos. El resultado de la primaria generó una desmotivación enorme en las bases del chavismo. De hecho, muchos de esa participación, no sabemos cuánto, coincido con Mario, pero un nivel importante de votantes antes respaldaban al oficialismo. Y creo que ese proceso, el gobierno y el PSUV tienen que tratar de pararlo y recurren a una mentira en el sentido de que lo evidente, lo palpable, lo fáctico, como dice Mario, fue la cantidad de personas que asistieron a esa primaria. Pero yo creo que hay un elemento adicional en ese discurso que coincide en el caso del gobierno con el del PSUV, que es que fue tan fuerte el golpe político, digamos, el efecto político de esa primaria, que yo no he hecho encuestas, por supuesto, eso pasó hace 2 días, pero yo me atrevo a asegurar que en este momento, en un escenario polarizado, teórico, hipotético, de una elección presidencial, María Corina debe doblar a Maduro en intención de voto. Entonces, ese proceso de desmoralización de las bases del chavismo, que al final es lo que queda, porque no podemos contabilizar cuál es la base electoral del chavismo, pero no debe superar los 3 billones de personas. Y cuando una candidata en una primaria te saca más de 2 millones, obviamente eso genera un fuerte impacto en la motivación de sus bases. Vamos a darle espacio también a la gente que está viendo el programa y nos están enviando mensajes. Vuelve Emilio Rojas a la carga. María Corina Machado fue nombrada embajadora alterna de la OEA por el gobierno de Martinelli, presidente panameño. Los artículos 149 y 191 la inhabilitan para ejercer cargos públicos. Eso forma parte de las irregularidades que conformaron los elementos esenciales de su inhabilitación. Esto lo dice Emilio Rojas Farfán. Bueno, aquí hay libertad de expresión. Claro. En este programa hay libertad de expresión. Yo soy el garante de eso. Seguimos con la mensajería. Sigan tapando el sol con un dedo, así ganamos más la propaganda electoral. Gracias Diosdado y Maduro por ayudar. Claro. Amigo Jairo, al gobierno le comenzó a molestar la roncha que tienen para rascarse hasta el 24. Por eso el gobierno lo compromete. Y bien duro, dice esta persona. Buenos días. A ver, ya. Déjame evaluar, déjame leer este mensaje completo. Bueno, duélale a quien le duela, dice aquí. Al chavismo María Corina es nuestra presidenta, ya que es la primera mujer que nos representa y tiene guáramo. Tiene guáramo. El hecho interno, ¿no? No vamos a pasearnos. Yo siempre, a veces, observando algunas otras exposiciones que se hacen a través de los medios, a veces noto que se empecinan mucho en un tema específico, en la autodestrucción, cosa que no ocurre en la otra parcialidad política. Pero sí es bueno tocar todos los temas. Indudablemente que esta victoria de Machado, con más del 90%, eso lo constaté yo incluso cuando llegué a Montaña Alta. Tuve la plena convicción de que Machado iba a sacar más del 90%. Es decir, lo veía en la gente
el tipo de gente que está votando y de verdad que mucha gente mayor. Ahora bien, esto ha sido un sacudón para los partidos políticos tradicionales. Ha sido un sacudón y yo creo que por ahí vale la pena analizar también. Pero esa musiquita indica que tenemos que hacer una pausa. Al regreso, preparen bien sus respuestas, muchachones. Ya venimos. De vuelta a mis amigos en la última parte de su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Muchos mensajes por aquí. Aquí tengo un mensaje de nuestro amigo Juancho Álvarez. Buenos días. ¿Cómo afectan los resultados de la primaria a los liderazgos locales? Esa fue la pregunta casualmente que dejamos al aire, no solamente a los locales, sino el tema del sacudón, que indudablemente esto no se puede soslayar. Sacudón a la tradición política del país, de los partidos políticos, incluyendo a las autoridades locales, es decir, a las autoridades municipales, lo dice Juancho Álvarez. Saludos a Sergio y a Mario. Hay que propiciar la unidad e insistir que el pueblo rehabilitó a María Corina Machado. Voy contigo, Sergio Grafe. Bueno. ¿O no quiere responder? No, sí. No. Como no. Saludos, Juancho. No, porque puede pasar también, dice paso. Sí. como en el dominó. Claro, saludos también, mi primo querido Emilio. Fíjate, yo insisto en que en la elección del domingo, en la primaria, más que una candidatura, se escogió un nuevo liderazgo en este país. Es decir, ya el tema de las supuestas maquinarias, el poderío que tenían las estructuras políticas tradicionales, eso ya es un mito. La gente demostró que es capaz de moverse por su cuenta, buscando un cambio, y depositaron esa confianza en María Corina Machado. Ahora, ¿qué puede pasar con esa candidatura, que es un elemento importante? Yo, por ejemplo, yo no creo que se puede trabajar planes alternativos antes de agotar las instancias a las que hay que acudir para lograr la habilitación de María Corina. En mi opinión, existe la posibilidad, incluso jurídicamente hablando, de que se pueda habilitar sin que el gobierno quede maltrecho en términos de opinión pública, y creo que la candidata debe buscar ese escenario. Y para eso debe consolidar un equipo Claro, unido, pero no me, ¿cómo te digo? No me guaralee la pregunta. Es que lo que pasa es que no creo que tenga relación en este momento. Es decir, los liderazgos locales y regionales, eso es un tema que... No locales, los partidos políticos. Fíjate tú, se hablaba de la maquinaria de Acción Democrática, se hablaban de otros candidatos con representación de partidos políticos, la causa R. Bueno, pero es decir, todo esto se lo tragó. Pero te lo dije que era un mito la supuesta maquinaria que imponía candidatos. Decir, bueno, yo no creo tanto en mito. Yo creo más que aquí ocurrió un poquito lo que pasó con Pablo Pérez y Enrique Capriles. Yo creo que hubo movilización en algunos lugares, lo dijo el mismo Ramos, pero la gente votó por Machado. Sí, claro, pero el tema es que el tamaño en este momento, Jairo, de las estructuras políticas es insuficiente para ganar una elección. O sea, que se tiene que buscar el voto espontáneo. Claro, una campaña ideal tienes que contar con los dos elementos. La movilización te aporta un porcentaje considerable de votos, pero la espontaneidad del elector, desde el punto de vista numérico, siempre será mayor que cualquier operativo de movilización. Y en este momento, lo más importante, y con esto termino, es que la candidatura de María Corina logró motivar tanto a los venezolanos que fueron solos. Si fueron ahorita a una primaria, ni te imaginas que puede pasar en una elección regular. Voy con Mario Dun, a ver. Bueno, mira, hay que tener cuidado con este tema
del impacto que ha podido tener en los partidos políticos el triunfo de María Corina, si se erige a ella solo, en su condición de líder, como lo señala Sergio, para conducir desde esa posición de liderazgo unipersonal todo el proceso complejo de aquí en adelante para poder ganar en el 24. Porque este es un evento el que se cumplió. O sea, esto no está ganado, Mario. No está ganado. El evento que se cumplió lo gana montado sobre una ola, digamos, con un cierto sesgo de antipolítica. Su posición radical, confrontacional, le fue muy útil porque atrapó la atención y el respaldo de un sector de la población que está hastiado del autoritarismo y de la politiquería, que afecta a los partidos. Politiquería con comillas, es decir, una manera de hacer política de los partidos que lo ha conducido, según las investigaciones y los sondeos de opinión, a un rechazo de más del 70% de los partidos políticos y de los políticos en su praxis. Esa es una realidad, ese es un dato de la realidad, pero no creo que sea conveniente y útil a ese proyecto que lidera María Corina seguir insistiendo en ese sesgo antipartido para conducir unipersonalmente el proceso conducente al 24. Por el contrario, es la oportunidad de reformular, reconstruir una plataforma política que tenga impacto en el proceso electoral venidero. Los partidos son necesarios para la democracia. Y eso que está disminuido hoy, porque es uno de los resultados del proyecto de Chávez que destruyó a los partidos políticos en general para dirigir solo el partido único. Creo que una estrategia inteligente, políticamente inteligente, de María Corina como líder de este proceso, es tratar de estimular, incentivar, promover la reformulación, la reconstitución de los partidos en una nueva combinación que ya no podría ser solo de la plataforma unitaria. Es decir, yo creo que ahí hay que recomponer una plataforma política para los nuevos tiempos, no apoyarla solo en los partidos que están desgastados hoy. Y ese es el primer ejercicio, a nuestro juicio, que debe intentar ella hacer. Formar una plataforma que sea mucho más abierta, que le dé apertura a todos los demás sectores, ya no solo al G3, al G4, a la plataforma o a los partidos tradicionales, sino que tenga la libertad, y hay que esperar que llegue el primer paso. Nosotros no podemos hacer conjetura, nos aventuramos a emitir una opinión, pero hay que esperar, y yo recomendaría que lo haga en esos términos. Porque, repito, si lo asume solo en el plano personal o de un solo grupo de su partido, el 20 Venezuela, que no está inscrito en el CNE, va a requerir del resto de los partidos, de los sectores sociales, vecinales, para que la estrategia que hasta hoy se ha cumplido pueda repotenciarse con miras al 24. Ok, se ha acabado el tiempo y también se está acabando el tiempo del programa. Buenos días, amigos. Jairo, María Corina, fue un tsunami en la primaria y Venezuela despertó, llueva, trueno, relampaguee, el voto del venezolano habló sin miedo a nada. Emilio Rojas otra vez, todos los candidatos de oposición que participaron en estas elecciones unidos no llegan a 700.000, dice Emilio Rojas. ¿Qué opinas tú de eso, tu primo, rápidamente? Ya se comió el cuento de Diosdado. Buenos días, Jairo, saludos por los entrevistados y por su participación en el programa. Buenos días, Jairo. Me gusta este tipo de programa. Bueno, está bien. Buenos días, Jairo, a ti y a tus invitados. Ya abrimos los ojos, ya sabemos la posición que está con el gobierno, empezando por el taladeco Luis Alberto Martínez. No es Luis Alberto Martínez, el candidato de la otra. Luis Eduardo Martínez. Y José, británicos vendidos, traidores, no quieren al país. Luis Manuel de la Guadalupe. Más mensajes, tengo muchísimos mensajes. A veces la gente me dice pura política, pero cuando tú pones política, entonces incluso el día de la votación, varias personas me decían, mire, ¿quién va mañana para el programa? Y bueno, yo tengo una entrevista con un mastólogo que ya lo habíamos convenido por el tema del mes rosa. No, chicos, pero eso no funciona, y esto y lo otro. Claro, dividimos el programa para hacer los comentarios. Buenos días, Jairo, ya María Corina ganó y galopando, vamos a olvidarnos de eso ahora. ¿Qué va a pasar? Porque ella está inhabilitada, creo que lo explicaron ustedes bastante bien, amigos. Jairo, estas colas del domingo fueron el triple
que las del Caracazo. Somos gente humilde y queremos cambiar. Bueno, mira, esa musiquita nos dice que tenemos que irnos. De verdad les agradezco mucho. Gracias a ti, la Jairo. participación, me gustó esta dinámica. Me No, gustó también, este formato, sí. Me gustó esta dinámica, de verdad. Tengo que ser duro con los tiempos, pero me gustó esta dinámica. Bueno, ustedes no se dieron cuenta, pero fueron casi 7 preguntas. Casi 7 preguntas, entre preguntas y repreguntas, entre 2 participantes. Entonces, Bueno, creo que, yo en lo personal estoy dispuesto a repetir el sí, esquema. vamos a ver. Cuando te parezca oportuno. Bueno, por ahí viene el que toma la decisión final. El No sé, Tino. no sé si viene. No sé si- Puede haber 2 frente a frente con 2 formatos. Sí, claro, claro. que De sí. tiempo en tiempo utiliza esto. No, para- y también, ¿por qué no? Podemos hacerlo también un contraste, siempre que haya respeto, entre un factor opositorio y un factor del gobierno Claro que sí, también. el debate Para siempre nutre. yo creo que nosotros tenemos que contribuir a elevar el debate. Nosotros tenemos que contribuir también como comunicadores a tener responsabilidad de lo que estamos haciendo. Es decir, no podemos ser tan complacientes en algunos casos. Yo quiero, para finalizar, que un comentario de mi compañera Mónica Jiménez allí en la isla de Margarita, que estaba indignada porque no podía hablar de este tema de las primarias. Bueno, esa indignación la llevó a abrir su cuenta en redes sociales y hacer su programa por la red social Instagram. Es decir, si me cercenan por un lado, me meto por el otro. Yo creo que no es un tema de parcializarse totalmente, es un tema de informar, porque aquí, en este proceso democrático, yo creo que todos somos importantes. Bien, mis amigos, gracias a los dos de verdad. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición estará disponible en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Y mañana ustedes y nosotros de nuevo tendremos un frente a frente.